¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en un programa más de lo contable a lo legal. Hoy con un tema muy interesante, muy importante, que usualmente tiene muchas preguntas alrededor. Vamos a iniciar con el tema mitos y verdades del proceso sucesorio. Hoy nos acompaña un abogado especialista en el tema. El nombre de él es don Luis Sáenz Gutiérrez. Presentemos ahí la pantalla de entrada, por favor. Ok, don Luis Sáenz Gutiérrez, que hoy nos acompaña, es abogado y notario con más de 25 años de experiencia, es especialista en derecho sucesorio, procesos notariales y derecho civil. Ha participado ya en varios programas radiales nacionales y actualmente es el director del bufete GKT Legal. Inclusive, bueno, ahí tenemos el número de teléfono de él por si alguien tiene consultas acerca del tema, pueden comunicarse directamente con él. Y bueno, decirles que en este programa, al igual que en todos los programas, las personas pueden hacernos sus consultas a través de las redes sociales, a través del Facebook Live, a través de las plataformas digitales, y con gusto nosotros vamos a ir respondiendo a esas consultas que quienes nos escuchan y nos ven pueden hacer. No me cabe más de decirle buenas noches y bienvenido a don Luis, para que conversemos, como les decía, de este tema tan interesante y en muchas cosas muy específico. Don Luis, bienvenido. Buenas noches, Néstor, muchas gracias por invitarme al programa, complacido de estar aquí. Y bueno, sí, vamos a hacer una pequeña, bueno, vamos a exponer las generalidades, las características de un proceso sucesorio. Como lo dice el título del programa, vamos también a desmitificar muchas cosas y vamos a también a enseñarle un poquito a la gente que no es tan fiero el león como lo pintan, ¿verdad? Y también, pues, al igual que lo menciona usted ahora, invitar a las personas a que hagan llegar sus consultas, con muchísimo gusto las vamos a estar evacuando. Don Luis, creo yo que es importante porque inclusive muchas personas que tal vez no están dentro de la parte legal o la parte contable, que es un proceso sucesorio. Esa es la primera, tal vez, gran incógnita para desarrollar qué es un proceso sucesorio. Correcto, don Néstor. Bueno, vea, un proceso sucesorio es de los que se llaman juicios universales.
sea, es un proceso que va a influir, que va a abarcar todo el patrimonio de una persona. En este caso, de una persona que ya falleció. Otro ejemplo clásico de un juicio universal es una quiebra, en donde no hay una persona fallecida, pero es una persona pues que por X y Z razones ya no tiene liquidez y hay que liquidar lo que tiene de patrimonio para pagar los deudores hasta donde el patrimonio alcance. En el caso de una sucesión, que es el tema que nos compete hoy, la sucesión lo que va a hacer es que va a ser el medio por el cual los bienes de la persona que falleció van a pasar a sus sucesores. Porque en derecho, ¿verdad? Todos los bienes, entendidos bienes como aquellos objetos susceptibles de valoración económica, los bienes tienen que tener un dueño, tienen que ser de alguien, no pueden estar a la deriva, no pueden estar indefinidos, no pueden estar sin un titular. Entonces el proceso sucesorio es precisamente eso, todo el patrimonio de la persona que falleció, ¿verdad? Que se va a llamar el haber sucesorio, que van a ser todos los activos y pasivos que esa persona haya tenido, ¿verdad? En vida. Eso va a entrar en ese proceso, los pasivos para pagarlos si los hay, ¿verdad? Y los activos pues para ser repartidos entre los herederos o sucesores de la persona fallecida. Eso es un proceso sucesorio. Entonces, muy interesante. Yo estaba leyendo un poquito porque hay temas que yo sí manejo bien, pero hay otros temas como el proceso sucesorio que no conozco bien. Estaba leyendo eso, que se reparten tanto activos como pasivos, ¿verdad? Yo pensaba que era únicamente activos, o sea, los bienes. Y estaba leyendo que inclusive las obligaciones, o sea, llámese pasivos casi de cualquier índole, también se le trasladan a ese heredero, que ahora tal vez vamos a hablar quiénes son los herederos, pero a ese heredero también se le pasan los pasivos. Como le digo, muy curioso porque no lo sabía, ¿verdad? Sí, de hecho, adelantándonos un poquito en el tema, esa es la razón por la que cuando se abre un proceso sucesorio, se publica un edicto en el boletín judicial para que en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la publicación, las personas que crean tener algún derecho en el sucesorio o acreedores del difunto puedan hacer llegar en este caso el reclamo al proceso. Muy interesante, Néstor, que vamos a ver, usted mencionaba que la deuda se le pasa a los herederos. Vamos a ver, no es que la deuda se le pase directamente al heredero, sino que el heredero puede ver afectada su herencia, puede ver disminuida su herencia si hay deudas. ¿Por qué? Porque en un proceso sucesorio, lo primero que se va a hacer a la hora de hacer la partición es verificar si hay pasivos que cancelar o que pagar. Y eso se va a pagar del haber sucesorio, de los bienes del difunto, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, a mí me heredaron 100,000, pero hay un pasivo por 40,000, mi herencia o mi legado se va a ver reducido a 60,000. Muy importante, las deudas del sucesorio se pagan hasta donde alcance el activo del sucesorio, o sea, hasta donde alcancen los bienes. Si se liquidaron todos los bienes y no se pagaron todas las deudas, como se dice popularmente, salados los acreedores, no tienen cómo cobrar, porque la deuda del difunto no se pasa a los herederos. Como le digo, va a afectarle su herencia porque van a recibir menos, pero si el sucesorio, insisto, no tiene los bienes suficientes para pagar los pasivos, entonces la deuda hasta ahí llega, porque la deuda no se pasa directamente a los herederos. Don Luis, un ejemplo tal vez más práctico de esto es cuando hay una propiedad y esta debe, por ejemplo, impuestos municipales. O sea, el valor de ella, digamos, es de 1,000,000 y tiene 300,000 en el pasivo por bienes inmuebles. Ese pasivo es el que se hereda, digamos. O sea, se pasa al bien porque vale 1,000,000, pero también va incluida el pasivo que se tiene con la municipalidad. Exactamente, don Néstor, eso se pasa a la propiedad.
Pero imagínense que no haya solamente deudas por impuestos, sino que la persona, por ejemplo, era patrono y entonces quedó debiendo planillas. La caja va a llegar a cobrar y me ha pasado, tal vez en uno o dos procesos sucesorios, la caja se apersona y cobra y hay que pagarle, ¿verdad? Entonces ya al pasivo por impuestos municipales le vamos a sumar lo que debe la caja. Y si a eso le sumamos que aparezca alguien ahí con un pagaré o con una letra, pues todavía más. Entonces, en ese caso, pues lo que se hace es que hay que vender el bien, ¿verdad? Sobre la base del avalúo que tenga la mortual, y se pagan todas las deudas, y como dije hace un ratito, si quedó algo, magnífico, alegría, felicidad, se le deja a los herederos. Y si no quedó nada, hasta ahí llegó. O sea, el heredero tiene que aceptar sí o sí esas deudas, porque vienen acompañadas del bien heredado. Correcto, si son deudas procedentes, ¿verdad? Porque si están prescritas, se alega prescripción y entonces no habría que pagarlas, porque la prescripción es un modo de extinguir las obligaciones, ¿verdad? No es nada indecoroso ni es nada feo, ¿verdad? Como lo presentan algunas de estas agencias que se dedican a cobrar tarjetas de crédito de manera voraz, por usar un término adecuado para la audiencia. Pero si la deuda está prescrita, entonces no habría que pagarla, ¿verdad? Don Luis, podría pasar que yo como heredero, al ver que ese activo tiene el 99% de pasivos, no acepte esa herencia. Sí, recordemos que, uno de los primeros pasos que tiene que hacer el heredero, como usted lo indica, don Néstor, es aceptar la herencia. Y eso es algo totalmente voluntario, ¿verdad? Dentro del marco de la autonomía de voluntad que tenemos todas las personas, que podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba expresamente, entonces efectivamente, si el heredero ve que le va a provocar más gastos, por ejemplo, de lo que va a recibir, entonces podría perfectamente o no aceptar o renunciar a la herencia, ¿verdad? Caso en el cual pues la herencia pasaría a quien corresponda, pero sí puede negarse a aceptar perfectamente. Estaba leyendo también un poquito acerca de que hay varios tipos de procesos sucesorios de acuerdo a la legislación costarricense. ¿Cuáles son esos tipos que hay en Costa Rica? Ok, don Néstor, básicamente hay dos tipos. El primero es la sucesión testamentaria. Como su nombre lo indica, es la sucesión que se va a basar en un testamento. Un testamento es el documento que hace una persona donde va a indicar qué le va a dejar y a quién se lo va a dejar. Es como una guía para que nos entendamos, para que entendamos más fácilmente el término. A veces se dice que quien hace testamento ya no tiene que hacer una mortual, ya no tiene que hacer una sucesión, lo cual no es cierto, porque el testamento siempre va a producir un proceso sucesorio, porque como dije hace un ratito, es una guía nada más, no es un eximiente, ni de que porque a usted le han dejado una propiedad en un testamento, usted automáticamente va a hacerse dueño del inmueble, no. Usted tiene que pasar por un proceso sucesorio para que ese bien que le dejaron a usted en el testamento, entonces pase a sus manos, ¿verdad? El otro proceso, o tipo de sucesión, es la sucesión intestada, que es cuando no hay testamento. Y cuando no hay un testamento, el Código Civil, en el artículo 572, nos va a dar una lista de quiénes son los herederos. Y es una lista que yo siempre la explico como una escalera, ¿verdad? En el primer peldaño hay un grupo de herederos que son esposa, papás e hijos. Si en ese primer peldaño hay alguien de ese grupo, ya no pasamos al segundo. Pero si en el primer peldaño no hay ni esposa, ni papá, ni hijos, entonces se pasa al siguiente peldaño, que es, ya le voy a decir, el segundo peldaño son los abuelos y demás ascendientes legítimos. Y ahí vamos, son 6 graditas de la escalera, ahí vamos eliminando grupos, ¿verdad? Si no hay ninguno, el último heredero es la Junta de Educación del lugar donde estén los bienes de la persona fallecida. Esa es la segunda manera, sin testamento. Y el trámite, de una u otra forma,
se puede hacer judicial, que es ante el juzgado civil competente, de acuerdo al último domicilio del causante, o si no, se puede hacer en sede notarial, que es exactamente el mismo procedimiento que se lleva en un juzgado, solo que lo hace un notario y por ende, pues es más rápido en el tiempo. Eso es lo que se gana, tiempo, porque el procedimiento es el mismo. Muy importante, para que la sucesión se pueda hacer en sede notarial, tienen que estar todas las personas de acuerdo. Si hay alguien que dice, no quiero que sea notarial, pasa para el juzgado. No pueden haber menores y no pueden haber personas incapaces dentro del proceso sucesorio. Si hay alguna de esas excepciones, entonces tiene que tramitarse en la vía judicial. Don Luis, aquí nos hacen una consulta. Si hay una sucesión testamentaria, siempre se tiene que hacer entonces a través de juez judicial. No, puede hacerla en sede notarial, ¿verdad? Con la aclaración que si el testamento es cerrado, porque bueno, perdón que se me fue a hacer esa distinción, existe el testamento cerrado y el testamento abierto. El testamento cerrado, como su nombre lo indica, es aquel que hace la persona y la introduce en una carpeta, la sella, la lleva ante un notario para que le ponga fecha cierta, y ese testamento cerrado solamente lo puede abrir un juez. Eso sí no lo puede hacer un notario. Entonces, si el testamento es cerrado, tiene que ir primero a hacer una diligencia de apertura de testamento para que el juez sea quien abra el testamento, haga un acta y lo entregue a las partes. Si el testamento entonces se cumple con esa diligencia, o si el testamento es abierto, se puede hacer perfectamente en sede notarial. No habría ningún problema, con las salvedades que dije ahora, ¿verdad? Que estén todos de acuerdo, que no haya menores y que no haya personas incapaces. En sede notarial es que es palabra final lo que indica el abogado, o sea, el notario, y no se tiene que en ningún momento llevar a sede judicial. Ustedes nada más lo inscriben. Exactamente, el notario asume el rol del juez, porque el notario tiene que ir dictando, se llama actuación o resolución notarial, pero el notario asume el rol del juez y en ningún momento, salvo, como dije hace un ratito, que alguna persona lo pida, el notario concluye el expediente, hace la escritura final para los bienes inscribibles en el registro y listo, ¿verdad? Pero sí, o sea, no. En principio no se acude para nada al juzgado. Aquí me hacen otra pregunta acerca de lo que usted está hablando. Si Sí. yo como heredero no estoy de acuerdo de ese testamento notarial, ¿se puede hacer algo? Ok, el testamento hay ciertas, o hay solamente casi que una opción para invalidarlo o anularlo. Y es que la persona que esté inconforme con las disposiciones testamentarias logre demostrar que la persona fallecida al momento de hacer el testamento no estaba en su sano juicio. Esa es la única, casi que la única manera en que se puede traer abajo un testamento. O por ejemplo, si fuera un testamento cerrado, que a la hora de presentarlo al juez el testamento venga abierto, el testamento se anula. O que le falte alguna formalidad al testamento, por ejemplo que en el caso del testamento cerrado son 2 testigos, que vaya solo un testigo, o que en el testamento abierto que se ocupan 3 testigos, que vayan 2, pero son casos muy específicos. Ahora bien, si con lo que no está de acuerdo la persona es con la distribución que se está haciendo, si no está de acuerdo porque digamos se está distribuyendo y se está violentando en algo lo que se dijo en el testamento, entonces está el proceso incidental dentro del proceso para decirle al juez, porque en este caso ya no sería notarial, cuando hay una oposición, como dije hace un ratito, tiene que pasar al juzgado. Entonces, si hay una oposición, se hace un proceso incidental y el juez resuelve lo que el derecho corresponde. Pero como digo, son 2 cosas distintas, ¿verdad? Don Luis, aquí tengo otra bonita pregunta que dice, buenas noches, mi consulta es la siguiente, aprobada en sede judicial la propuesta de distribución de bienes, ¿cuál es el trámite de inscripción de acciones de sociedades a nombre de los adjudicatarios? Muchas gracias.
Sí, muy buena pregunta. Vamos a meternos un poquito en el campo del derecho mercantil. Recordemos que en una sociedad la participación social está definida o está aprobada por la acción o la cuota, en el caso de una sociedad limitada. La acción es en sociedad anónima. Y aparte de eso, dice la ley que la calidad de accionista tiene que estar demostrada en el libro, el registro de accionistas, en el caso de una sociedad anónima, y en el caso de una sociedad limitada, en el libro de registro de cuotistas o registro de cuotas. Entonces, la titularidad de acciones o de cuotas no se inscribe ya, bueno, la de la sociedad anónima nunca se ha inscrito al registro. La de la sociedad limitada hace algunos años sí, pero de unos 10 años para acá, viera que ya el registro no está recibiendo inscripciones de cuotas. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es que firme la sentencia que aprueba la partición, que se expide en ejecutoria dirigida al secretario de la sociedad anónima o al gerente, en el caso de la sociedad limitada, para que haga la correspondiente anotación en los libros legales. Como dije hace un rato, registro de accionistas en la SA, registro de cuotistas en la limitada. Y aparte de eso, también se puede pedir que se le indique a la sociedad que debe celebrar una asamblea para expedir nuevos títulos que demuestren la nueva titularidad. Aparte de eso, el representante legal de la sociedad tiene que hacer la declaración extraordinaria en el registro de transparencia de beneficiarios finales del Banco Central en un plazo máximo de 20 días hábiles desde el momento en que se hizo el cambio en los libros de las sociedades. Esa sería la manera en que una adjudicación de acciones o cuotas se puede registrar, se puede hacer valer. ¿Este proceso lo puede hacer la persona o siempre hay que, o sea, siempre se tiene que buscar un abogado? En este caso busquen a don Luis para que no se compliquen la vida, pero sí, siempre tiene que ser un abogado o puede ser la persona. No, en materia civil, no solo el proceso sucesorio, todo proceso en materia civil tiene que ir acompañado de un profesional en derecho. Las únicas materias en las que la parte puede accionar directamente es en pensiones alimentarias, en laboral y en agrario. Ahí sí las personas pueden ir directamente sin necesidad de abogado. Todo lo demás siempre tienen que ir acompañados. Don Luis, ahora que hablábamos acerca de la disconformidad o que no estoy de acuerdo con un testamento, porque podría ser que hubo coacción o alguna otra situación en un testamento. Recuerdo un caso donde hay un señor, ¿verdad? Y él, ¿cómo se llama? Muere, pero había un testamento a favor de la segunda esposa. Y él le deja todas las propiedades y los bienes a la segunda esposa. Los hijos de la primera esposa no están de acuerdo. Ellos indican que ese testamento se hizo cuando el señor no tenía potestad, porque él tenía una demencia senil. Entonces ellos presentan eso, ¿verdad? Pero eso lo presentan entonces ante el juez y hay posibilidad que eso lo abran o ¿verdad? Siempre me quedé porque yo nunca supe el resultado de ese proceso, únicamente me di cuenta de que los hijos estaban indicando que no había o no estaba a derecho en función de que el señor en ese momento ya estaba con demencia senil. Hay algo muy curioso, don Néstor, que el proceso sucesorio está dentro del capítulo de actividad judicial no contenciosa del Código Procesal Civil, y el proceso sucesorio es lo más contencioso que puede haber a veces. Mire, es increíble las cosas que uno ve, a veces con o sin razón. Voy a contarle una anécdota antes de responder su pregunta. Hace muchos años, falleció una señora y el viudo llegó a nuestra oficina pues, a abrir el proceso y todo el asunto. La sucesión era testamentaria y era un testamento cerrado. Bueno, ya presentamos el testamento al juez
que era el tiempo, imagínense si fue hace años, que era cuando eran 6 juzgados civiles en San José. Y entonces, bueno, el hombre, cuando íbamos para la audiencia, iba feliz, iba que qué mujer más buena, vieras cómo quería yo a esta mujer y no sé cuánto. Y bueno, ya cuando el juez abrió el testamento y le empezó a leer, la gran sorpresa era que le había dejado todo a los hijos del primer esposo de la señora, y al segundo esposo, que era el cliente nuestro, le había dejado $1. Entonces, ya los comentarios de regreso pues no eran tan bonitos para la señora, y la memoria de la señora no era tan buena, pero es de lo que pasa en esto, ¿verdad? Son mil y una historias. Y lo que dice usted, don Néstor, sí, si la persona siente y puede demostrar que el testador no estaba en su sano juicio, tiene que hacer un proceso ordinario para anular el testamento, y el juez le va a dar curso, porque hay una obligación de que si la demanda pues no es improponible o es abiertamente ilegal o absurda, porque hay demandas absurdas, ¿verdad? El juez tiene que darle curso. El resultado dependerá de la prueba que hagan llegar al expediente. Si no, el testamento sigue en pie. Sí, ¿cómo se llama? Porque, bueno, supe de ese caso, ¿verdad? Donde pues los hijos no estaban de acuerdo y evidentemente ellos dijeron, vamos a votar esto por todos los medios. Me imagino que pensaron o pensaban que hubo ahí lo que nosotros llamamos en Costa Rica mano peluda, pero a lo mejor no, ¿verdad? Entonces me imagino que sí tienen que irse, pero bueno, no sabía si siempre se le da curso a eso, aunque como usted lo indicó, podría ser muy absurdo o únicamente para molestar, siempre se le da curso entonces. Sí, siempre se le da curso. Como le digo, ya el resultado del asunto dependerá de la prueba que se haya llegar al expediente, pero por lo general se le da curso. Y bueno, uno ve atrocidades en esta materia de sucesión, y a mí personalmente me tocó ver es una mortual que tengo, le he seguido la pista ahí porque la iniciamos cuando yo con mi papá y con otro estimado colega. La mortual lleva 18 años de tramitación y todavía no han llegado a un acuerdo. Nosotros salimos hace 17 años porque era imposible, pero en ese proceso sucesorio, Néstor, viera que uno de los hijos logró quitarle a la mamá la casa que le había dejado el papá, a la mamá, para que usted vea las cosas que uno ve y que uno oye en este tipo de asuntos. Sale a relucir lo peor de la persona, lo más feo siempre. Ahora usted indicaba que los dos tipos de proceso sucesorio. Aquí nos están haciendo una consulta que inclusive yo también la he tenido. ¿Qué pasa si una persona tiene varios bienes, no hay testamento y nadie reclama el proceso sucesorio? ¿O quién tiene que reclamar más bien entonces en ese caso el proceso sucesorio? ¿O únicamente esos bienes llegan al heraldo público? Sí, vea, ha pasado también muy pocas veces, les soy honesto, pero en ese caso, bueno, el Código Procesal Civil dice que la mortual debe abrirla a quien demuestre algún interés legítimo. Y bueno, ¿quién más interés legítimo que un posible heredero? Pero en este caso, como hablábamos ahora, el 572 del Código Civil, inciso 6, indica que cuando no hay del todo herederos, ¿verdad? Cuando ya no hay nadie, entra la Junta de Educación de donde estén los bienes, y la Junta de Educación sería la que le toque abrir el proceso sucesorio y reclamar esos bienes para ella. La Junta de Educación lo vemos por zona geográfica. Correcto, sí, exactamente, por zona geográfica. Habría, como le digo, ahí lo que manda es donde estén los bienes del difunto, esa va a ser la Junta de Educación que lo reclama. ¿Y quién le avisa a la Junta de Educación? Porque podría ser que no se den cuenta o no se percaten de este proceso. Mire, ya eso tendría que ser algún particular, tendría que ser la municipalidad donde empiece a crecer el tema de los impuestos sin pagar. Tiene que ser por algún medio indirecto, ¿verdad? Porque como le digo, muy difícil que la Junta de Educación, ya con el montón de trabajo que tienen, ¿verdad?, que vayan a estarse viendo a ver qué propiedad está abandonada y cuál no. Tiene que ser algún medio indirecto, ¿verdad? Aquí nos están haciendo una consulta acerca de prescripción, pero lo vamos a dejar para
después de nuestras pautas y seguimos con el programa. Macís y Asociados, contadores y consultores, a su servicio desde 1984. Le ofrecemos los servicios de contabilidad financiera y costos, asesoría y consultoría tributaria, certificaciones de ingresos y de estados financieros, auditoría externa y forense, outsourcing de planillas, certificaciones de precio ruinoso. Para mayor información puede comunicarse a nuestro WhatsApp 8409-8020 o a nuestro teléfono 2271-0011. Escriba a nuestro correo electrónico info@maciscpa.com. Macís y Asociados. Expertus, empresa de consultoría empresarial, contable y tributaria, conformada por expertos que brindan asesoría y capacitación en temas laborales, tributarios, contables, financieros, mercadológicos y otras áreas de interés. Expertus te invita a sus próximas capacitaciones. Búsquenos en Facebook como Expertus. Te cuento 3 tips para prevenir enfermedades respiratorias. 1. Adecuado lavado de manos. 2. Técnica adecuada a la hora de estornudar. Y 3. Realiza ejercicio y come saludablemente. Bueno, regresamos, inclusive le vamos a dar un agradecimiento a Tricolor, que es el agua de los programas. Gracias por tenernos aquí siempre, quitándonos la sed, la empresa Tricolor. Volvemos, don Luis, decía una persona aquí, bueno, tengo un saludo, dice don Luis Sergio Zamora Fonseca, dice saludos don Luis. Don Luis también dice de conformidad con las leyes 7600, 8661 y conexas, una persona con discapacidad cognitiva puede testar con la asistencia, guía, asesoría del garante y refrendado por el juzgado de familia. Muchas gracias a don Luis, estimado cliente, por la pregunta. Actualmente, la ley de salvaguarda, que vino a sustituir lo que antes se llamaba la curatela, le va a dar a cada caso específico un grado de discapacidad, ¿verdad? Hay personas que van a poder actuar únicamente con el consejo del garante, nada más. Pero hay personas que, según el dictamen médico forense que se haga, ya van a tener o van a estar dictaminadas con una capacidad volitiva inexistente, porque no tienen ni la capacidad de conocer ni la capacidad de entender lo que están haciendo. En este caso, porque recordemos también que la ley de autonomía de las personas con discapacidad no les quita su capacidad de actuar, su capacidad jurídica. La persona que tenga dictaminada su capacidad volitiva y cognitiva comprometida o nula, no va a poder efectuar testamento, ni siquiera por medio del garante. ¿Por qué? Porque no está consciente de lo que está haciendo. Pero una persona que se le diagnostique una discapacidad, pero que su voluntad cognitiva y volitiva no esté afectada, y el juez diga que lo que requiere es asesoría del garante, sí podría hacer un testamento, por supuesto, guardando todas las formalidades del caso. Y bueno, si fuera yo como notario,
que comparezca en el testamento del garante y que el garante diga que asesoró a su protegido, que le explicó y que está de acuerdo con lo que dijo al momento de hacer el testamento. Entonces, la respuesta es sí lo puede hacer, pero siempre y cuando su capacidad volitiva y cognitiva no haya sido dictaminada como negativa o como inexistente por autoridades forenses. Si eso es unos segundos, vamos a darle unos segundos a don Luis porque creo que tuvo un problemita con el internet. Estamos conversando aquí acerca de los mitos y verdades del proceso sucesorio. Ya lo tenemos a don Luis por ahí. Sí, sí, yo lo escucho, sí, creo que la imagen se quedó congelada ahí un poquito, pero ya lo escucho. Perfecto. Seguimos. Usted nos decía. Sí, no, lo que la consulta de don Luis, que si la persona discapacitada tiene su capacidad volitiva y cognitiva dictaminada por un médico forense como comprometido e inexistente, ahí sí no podría hacer testamento del todo, ¿verdad? Porque no hay voluntad buena. Si la persona discapacitada no está con su capacidad volitiva y cognitiva, puede perfectamente hacer testamento con la asistencia, como decía yo, de el garante que se le haya designado. Esa sería la Perfecto, situación. gracias. Don Luis, hay prescripción en un proceso sucesorio y aquí viene, es que por favor hagan las consultas a través de las redes sociales, me las están haciendo al teléfono personal, pero bueno, valen también y con gusto las respondemos. Claro. Dice, bueno, la prescripción del proceso sucesorio y en qué momento una persona puede reclamar o si podría reclamar herencia después de terminado el plazo de la prescripción. Ok, como hablábamos hace un rato, la prescripción no solo extingue obligaciones, sino que también le va a poner un fin a un derecho que uno tenga. No existe un plazo para abrir una mortuaria, eso sí estamos claros. O sea, puede abrirla a los 5 minutos que la persona falleció, puede abrirla a los 2 años, a los 3 años, etcétera, ¿verdad? En una sucesión testamentaria, el albacea sí tiene la obligación de abrirla a más tardar un mes después que haya fallecido la persona. Si lo hace pasado ese mes y al albacea le dejaron algún legado, puede perder ese legado. Entonces, la mortual no hay un plazo de prescripción en que ya no se puede abrir, pero sí hay un plazo de prescripción para los herederos y para eso se publica el edicto, para que los herederos tengan 15 días para acercarse al proceso y reclamar su herencia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, las personas no leen el boletín judicial? Solo leemos personas como usted, don Néstor, que trabajan en licitaciones o uno pues que sigue ahí por remates y eso. Pero fuera de ahí, boletín judicial no lo lee nadie, ¿no? Entonces, digamos, la declaratoria de herederos pues se hará con base en lo que esté demostrado en el expediente. Pero a partir de la declaratoria de herederos, porque hay un estribillo ahí que pone el juez o el notario que permite la resolución, la resolución es publicado el edicto en el boletín judicial número tal, transcurrido el plazo de ley, se declaran herederos a fulano, sutano y mengano, sin perjuicio, dice la resolución, de terceros con mejor o igual derecho. ¿Qué significa eso? Que a partir de ese momento, quien tenga o quien se crea con derecho a la sucesión, tiene el plazo de prescripción ordinaria civil para reclamarla, o sea, 10 años. Por ejemplo, ¿cuál sería el caso? Una persona que quiera hacer una investigación de paternidad para demostrar su parentesco con el causante. Entonces, bueno, digamos que lo quiere hacer a los 2-3 años de que hubo una declaratoria de herederos, lo puede hacer. Y si se demuestra que esa persona efectivamente era hija del causante, tiene que retrotraer todo, ¿verdad? Pero hay 10 años para hacer eso, es la prescripción ordinaria civil. Si pasan los 10 años,
ya no hay reclamos posibles, ¿verdad? No Y hay estos, nada que hacer. por ejemplo, si fueran hijos, tienen que estar reconocidos. Tuvieron que haber sido reconocidos en vida de la persona que falleció. Para entrar, digamos, directamente a la sucesión, sí, pero los que no hayan sido reconocidos pueden hacer la investigación de paternidad mediante pruebas genéticas, extrayendo material genético del cadáver de la persona fallecida y ahí se harán los resultados. Y si es hijo, puede entrar en la sucesión perfectamente. Sí, aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, yo Ujú. soy hijo fuera de matrimonio de una persona. Nunca estuve interesado en las propiedades de esta persona. Sin embargo, actualmente sí lo estoy. No han pasado los 10 años que dice el licenciado. ¿Cómo Ujú. se procede? Sí, bueno, ahí no nos aclara si el papá o el causante lo reconoció o no lo reconoció. Sí, Nada más dice dice, que es dice, hijo. soy un hijo reconocido. Ah, bueno, ok. Si es reconocido, sí. Legalmente es hijo de la persona fallecida, entonces tiene derecho siempre y cuando la sucesión no, la persona no haya dejado testamento, perdón, tiene derecho a participar de la herencia. Porque si la persona dejó testamento y no lo incluyó, ahí no hay mayor discusión. Pero si la sucesión es intestada, entonces sí, perfectamente puede reclamar la herencia, ¿verdad? Lo que Luis, le en corresponda. esta sucesión intestada, el juez tiene la última palabra. El juez o el notario, ¿verdad? Bueno, el juez o el notario si se hacen Sí, en sede notarial. tienen la última palabra de acuerdo con la ley, ¿verdad? De Ok. acuerdo con el 572 del Código Civil, que es el que nos da quiénes son los herederos. Y sí, el juez o el notario es quien declara quiénes son. Don Luis, siempre lo he escuchado especialmente con clientes o con diferentes actores que dicen es que un proceso sucesorio es muy caro. ¿Por qué este mito que se ha Ujú. hecho digamos, el entorno de los procesos sucesorios? ¿Por qué dicen que es muy caro? Ok, vamos a ver, todo proceso legal conlleva dos grandes rubros. Uno, los honorarios del profesional, y dos, si hay que inscribir bienes en el registro público, pues lo que se refiere a derechos, timbres e impuesto de traspaso. En el caso de los honorarios del profesional, están regulados en el arancel de honorarios que está vigente desde el año 2019. Ese arancel, al igual que con los herederos, es como una escalerita. De acuerdo a la cuantía del proceso, ahí se va calculando los honorarios. De cero a 16 millones y medio es el 10%, de 16 millones y medio a 85 millones, si la memoria no me falla, es el 7,5%, y de 85 millones en adelante el 5%. Todo eso se va sumando, ¿verdad? Una sucesión de 100 millones, entonces ahí va el 1.650.000, la segunda grada y todo eso. Entonces eso es por honorarios de notario, de abogado, perdón. Si hay que hacer escritura, también genera honorarios de abogado. Todo eso paga el 13% de IVA, que claro que encarece, en sumas grandes es mucho dinero. Y a eso le sumamos los derechos de registro y el impuesto de traspaso, porque en el tema de cuando hay que inscribir bienes o vehículos, hay que pagar el impuesto de traspaso como si fuera una compraventa pura y simple. Todo eso viene dado también pues por el valor que se le haya dado a los bienes en la mutual. La única excepción a esa regla de los gastos es cuando el cónyuge superstite, o sea, el que sobrevive, la propiedad está a nombre de él mismo y lo que hay que hacer es cambiarle el estado civil de casado a viudo. En ese caso, los timbres sí son muchísimo menores porque no paga impuesto de traspaso, no paga, creo que el timbre agrario tampoco, y ni abogados, paga una suma muy, muy, muy pequeña. Entonces, caro, yo no diría que es caro, sino que está tasado por ley. Entonces,
dependiendo de la propiedad, dependiendo de los bienes, así será el costo del proceso. Luis, Pero sí, ahora, hay que alistarse, ¿verdad? Eso es ahora indudable. me nace una pregunta. Ujú. Si se hace con valores y nosotros tenemos propiedades, ¿cómo le damos o cómo le dan ustedes ese valor a esas propiedades? Porque podríamos estar con un montón de propiedades que no sabemos cuánto valen o por lo menos cuál Ujú. es el valor de mercado. ¿Cómo lo hacen Ujú. en un proceso sucesorio esa valoración de esas propiedades? El artículo 128.3 del Código Procesal Civil, perdón, nos da la guía. Hay dos maneras. La primera es con un avalúo pericial. O sea, se nombra, ya sea el juez o el notario, nombran un perito del rol que tiene ahí la corte, y el perito va a decir cuánto vale el vehículo, cuánto vale la casa, cuánto valen las acciones, de los bienes que se trata. En tratándose de bienes inmuebles, una casa, un edificio, un lote, o de vehículos, el Código Procesal Civil, el artículo que mencioné hace poquito, el 128.3, nos indica que ese avalúo pericial puede ser sustituido por el valor fiscal del bien, siempre y cuando no tenga más de 2 años de, de haberse puesto ese valor. En el caso de los vehículos, entonces, es muy sencillo, y la misma guía de calificación registral del registro público en el registro de vehículos nos dice que como el marchamo se actualiza cada año, entonces el avalúo se puede sustituir por el marchamo sin ningún problema. Entonces, eso es lo que se está haciendo ahora. Vehículos, se aporta una copia del marchamo y listo. Y en el caso de los inmuebles, sí hay que ir a la municipalidad correspondiente y preguntar cuánto tiene el último valor fiscal. Si tiene menos de 2 años, magnífico, se saca una certificación de ese valor y de la antigüedad, y ese es el valor que va a usarse en la mutual. Si la municipalidad le dice, no, mire, este valor tiene, por ejemplo, 3 años, ya el valor tiene que ser por medio de un perito, no puede ser el valor fiscal. Esas son las dos maneras en que un bien se valora. Don Luis, usted ahora los mencionó brevemente, pero ¿quiénes son los herederos? Inclusive se ha escuchado el término, es que ella o él es el heredero universal de esta persona. ¿Quiénes son los herederos legalmente o reconocidos legalmente? Vamos a hacer una distinción aquí importante entre lo que es un heredero y lo que es un legatario. Un legatario siempre va a ser en un testamento, porque un legatario es cuando yo le digo, bueno, yo le quiero dejar mi computadora a don Néstor. A una persona le dejo uno o varios bienes en específico. La herencia es a nivel universal, a nivel general. Nombro como heredero de todos mis bienes a fulanito tal, a menganito tal, o nombro a Periquito en un 25%, a Mariquita en un 50% y a Luisito en un 15%. No se especifica qué bienes, se dice que dentro de toda la masa hereditaria van a heredar un porcentaje, o el heredero universal va a heredar todo. ¿Okay? Eso es en sucesión testamentaria, donde, como dije hace un rato, el testador va a decir quiénes lo van a heredar. Cuando no hay testamento, entonces la ley dice, y voy a leer aquí rápidamente, si no hay testamento, el primer grupo, hijos, padres y el consorte o conviviente en unión de hecho, ese es el primer grupo. Si no hay nadie de ese grupo, entran los abuelos y demás ascendientes legítimos. Si no hay nadie en ese grupo, el grupo 3, hermanos legítimos y los naturales por parte de madre. Vamos a correr, digamos, o a disculpar ese término que ahora puede sonar un poco ofensivo, pero recordemos que el Código Civil es de 1888, un código que tiene más de 100 años, entonces ubiquémonos en ese contexto, ¿verdad? Luego dice, los hijos de los hermanos legítimos de los padres legítimos del causante, y el 6, las juntas de educación. Entonces, cuando no hay testamento, la ley nos dice quiénes van a ser los herederos.
Sí, es interesante esta parte porque podría ser, y creo que conozco un caso en Heredia, que no habían herederos, ¿verdad? Era una persona muy reservada, ¿cómo se Ujú, llama? Viudo, ujú, murió y no habían herederos, ¿verdad? ujú. Entonces yo pensé que eso quedaba al heraldo público, al general, digamos, ahí Sí, en el Ministerio de Hacienda, ahora que el Ministerio de Hacienda quiere hacerlo, quiere dejarse todas las platitas, ¿verdad? sí, Entonces yo pensaba que ahí quedaba, pero ujú. evidentemente hay un proceso de que por lo menos quede en las juntas de educación. Siempre, don Néstor, alguien va a aparecer, porque aquí le voy a esbozar, así muy, porque esto es todo un tema, cuando hablamos de herederos por representación, que es cuando hay una persona, ¿verdad?, que muere soltera y que no tiene hijos, Ujú. y ya los papás están fallecidos y que no hay hermanos y no hay nadie. La herencia por representación es, vamos a analizarlo así, siempre va a ser, en la mayoría de los casos, a favor de los sobrinos, si hay hermanos, de los sobrinos del causante. Y usted me dirá, bueno, pero usted me dijo ahora que estaban los hermanos antes de los sobrinos, sí, pero opera cuando los hermanos han muerto antes que la persona que acaba de fallecer. Entonces la herencia pasa por representación a los sobrinos de ese fallecido o premuerto, como se le llama legalmente, del causante actual, ¿verdad? Entonces, siempre, aunque sea por representación, va a aparecer algo. Sería muy raro ya que la Junta de Educación herede, ¿verdad? Pero Don ahí, Luis, pero bueno, pueden darse casos, ¿verdad? Pero sí, siempre va a aparecer ahí algún representante. Don Luis, hace un tiempo a mí me contratan como asesor tributario de una empresa, Ujú, pero no se podían hacer acciones porque el propietario, digamos, el dueño original murió, no dejó nada por escrito, se abrió un proceso sucesorio y ujú, tenía que terminarse para ver cómo se iban a distribuir las acciones. Entonces, ujú. la empresa estaba como en un stand-by, no se podían hacer situaciones de nada, ni de estrategia fiscal, ni de estrategia financiera, porque estaban esperando el resultado del proceso sucesorio. Al Ujú. final, pues yo dejé de ir a esa empresa porque no había terminado y no se podía hacer nada. O sea, la empresa siguió con una operación normal, pero sin ejecutar ciertas estrategias o Exacto. decisiones. ¿Cuánto dura un proceso sucesorio? Sí, eso, voy a guindarme lo último que usted dijo para explicar una cosita ahí. Sí, efectivamente, una empresa, sea una sociedad limitada, sea una sociedad anónima, va a sobrevivir al causante, ¿verdad? Y, como usted bien lo acaba de indicar, don Néstor, la empresa como persona jurídica puede seguir operando. Sí es cierto, no vamos a tomar decisiones de estrategia ni hacer inversiones grandes porque hace falta que esté la asamblea completa, que es el órgano máximo de la sociedad. Pero la sociedad sí puede seguir operando, ¿verdad? Si hay que sustituir, por ejemplo, el presidente, que era el único apoderado, entonces el albacea de la mortual puede celebrar una asamblea y nombrar a los directores o los gerentes que estimen convenientes. ¿Cuánto dura un proceso sucesorio? Depende de la voluntad de las partes. Como le dije hace un rato, hay uno que yo conozco que tiene 18 años de tramitación, Wow. pero digamos, en sede notarial, que cuando es en sede notarial, por lo general todo el mundo está de acuerdo, un proceso en 2 meses está listo. Qué interesante. ¿Ve? Sí, muy Como digo, eso interesante. depende mucho de la voluntad de las partes, ¿verdad? Sí, me Ese de los imagino. 18 años es impresionante. Y yo le llevo la cuenta porque cuando mi hijo menor nació, estaba empezando ese proceso y él tiene ya 17 años. Entonces, Sí, imagínense. increíble, sí, porque yo inclusive a mí me contrataron esa empresa, al final me dijeron, miren, por ahora no vamos a continuar con sus servicios porque no ha Sí, terminado. O sea, me imagino que ahí estaban agarrados todos por las acciones, ¿verdad? exactamente. Exacto. Eso es muy usual y como le digo, en esto hay mil y una historias y a ratos es hasta chocante ver la mezquindad de las personas y el egoísmo.
de entrabar las cosas porque yo lo quiero entrabar y porque ya es gana de molestar, ¿verdad? Sí, inclusive solamente por deseos de molestar al otro, podríamos entrabar el proceso que debería ser muy fluido y rápido. Sí, como le digo, o sea, si es en sede notarial, si todos estamos de acuerdo y llevamos la fiesta en paz, o sea, en 2 meses está concluido el proceso. Bueno, Y, en y este si es momento, judicial, tal vez no sean 2 meses, porque los juzgados tienen una carga de trabajo importante, pero yo calculo que puede durar tal vez 1 año, cuando mucho, pero depende de la voluntad de las personas. realmente es rápido. Le vamos a agradecer a don Luis a acompañarnos en este programa de hoy, Mitos y Verdades del Proceso Sucesorio. Les indicamos que si tienen dudas, consultas, tienen que llevar un proceso, búsquenlo en sus redes sociales como GKT Legal. Él tiene mucha experiencia en procesos sucesorios, ya lo hemos constatado a través de este programa. Le agradecemos realmente a don Luis habernos acompañado. Ahí están los teléfonos y la dirección y la información de él. Los vamos a invitar también para que de hoy en 8 nos acompañen con una historia. Recordemos que todos los tercer lunes de cada mes tenemos la sección Entre Amigos. Tendremos una historia de valentía de una persona que desde abajo ha venido haciendo las cosas bien, superado una situación personal muy fuerte. Acompáñenos, esta persona nos va a describir y nos va a relatar sus vivencias hasta el día de hoy. Va a ser muy lindo, muy interesante. Gracias por estar con nosotros aquí en De lo Contable a lo Legal. Gracias.